Ella, con toda su vitalidad, hoy nos habla de la muerte, con su nueva propuesta musical, Vivir Muriendo. Y con un clásico del inmenso Chava Flores, cerró sus ojitos Cleto, mi cada vez más entrañable Astrid Haddad. Cleto el fufú y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó. Cayendo el muerto, soltando el llanto. Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doctor, de un coraje se murió, que poco aguante, lo sacaron con los tenis por delante, los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado, esa noche como actriz de gran cartel, la consagraron, cuando vivía el infeliz, ya que se muera, y hoy que ya está en el Belis, qué bueno era. Sin embargo se veló y el rosario se rezó y una voz en el silencio interrumpió. Ya ha pasado, no te quedes con él. Y la botella tuvo el final de Cleto. Murió, murió, murió. ¡Ay! Yo creo que adrede este Cleto se enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, con lo caro que está todo, regalado le salió. El velorio fue un relajo, pura vida. La peluca y el café fue con bebida. Y empezaron con los cuentos de Colón para ir pasando. Y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando. Se pusieron a jugar a la baraja. Y la viuda en un albur perdió la caja. Y después para reponer, hasta el muerto fue a perder. Y el velorio se acabó, hombre, no hay que ser. Tengo en mi casa Cleto, y ahora ¿dónde lo meto? Pero como ya dijo su señora, murió, murió, murió. Más de Astrid Haddad dentro de un rato. También hoy el ABC de la superpolémica reforma hacendaria y un adelanto de la energética con el régimen fiscal de Pemex en una entrevista con Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda, y mucho más en este espacio que se ilumina todas las semanas con mi cada vez más guapa y talentosa compañera Patricia Yaca. Rocha. Hello. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean a este, que usted ya sabe de quién es. Es su animal nocturno número que creo, dígame, 416, nada más y nada menos. Hoy, como siempre, con temas y personajes contrastantes. Hoy de entrada estrenamos sección para amarnos más con Gala y sus juegos eróticos, les va a gustar. Tendremos, como siempre, al dúo dinámico que nos lleva a pasear, Paulina Soto y el Dr. Volavsky con su guía del ocio.
Luego la resiedumbre de Pancho Villa en el cine, en las crónicas de Alberto Barranco Chavarría. Nos estremeceremos con un cementerio de vampiros desde algún lugar de Europa con José Luis Belmar. Tendremos el comentario político de Viviana Belsazo. Iremos de aquí y de allá con Ricardo Obert. Y ya hacia el final, algo más del talento extraordinario de Astrid Haddad. Y vamos ahora con Ricardo Rocha. Hoy, como ya comentábamos, estamos de estreno con una nueva sección, Para amarnos más, a cargo de Gala. Muy bienvenida. Gracias, Ricardo. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues de ti, Como de mí, ¿no? de ti, de mí, de todos nosotros. ¿Por qué? ¿Te gusta jugar, Ricardo? Sí, me encanta jugar. ¿A quién no le gusta Sí, jugar, verdad? claro. ¿Pero qué? ¿De Pues qué se bueno, trata? voy a hablar hoy de juegos eróticos. ¿Cómo ves? Bueno, me encanta la idea. Adelante. Fíjense que todos los estudios dicen que después de 7 años de estar casados, las personas solo se mantienen juntos por una razón, por la fuerza de la costumbre. Porque después de siempre comer la misma torta o tomar el mismo champaña, la gente se siente aburrida. Muchas parejas hacen de los besos y las caricias una rutina que deja de ser excitante después de un tiempo. ¿Qué podemos hacer para romper esta regla contra el destino y poder amarnos aún más? Pues es muy sencillo. La vida, Dios para los creyentes, suerte para los no creyentes, nos regaló 2 herramientas extraordinarias: el cerebro y la fantasía. Si aprendemos a jugar y a lograr nuestras fantasías, podemos romper con la rutina y experimentar nuevas sensaciones y formas de tener relaciones mucho más intensas. Hoy les voy a dar unos tips. El primero tiene que ver con el agua. Imagínense que hoy sorprenden a su pareja con el juego del agua. ¡Qué deliciosa y exquisita es el agua! No hay nada más húmedo. O sea, en la tina o en la regadera. El agua puede jugar un papel esencial en el estímulo de nuestros sentidos y el incremento del deseo en el acto íntimo. Además de humectar, le provee al cuerpo sensaciones maravillosas y despierta cada terminación nerviosa de tu organismo. Dejen correr el agua, abrácense y sientan cada gota recorrer su cuerpo. Bésense y pasen sus manos por cada parte de su anatomía. Sienten el agua como si la bebieran deslizándose por el cuerpo de su pareja. Succionan las gotas, sobre todo en esas zonas estratégicas. Y luego vamos a secar a nuestra pareja. Pasen una pistola de aire caliente por el cuerpo de su pareja y deténgase en esos lugares tan especiales de tu cuerpo. El aire caliente en las distintas zonas erógenas de tu pareja tiene un efecto de reafirmación de la ternura y también es deliciosamente estimulante. Prende las velas, sirve unas copas de vino, enciende la chimenea. Las velas, más que elementos para iluminar espacios, pueden ser una alternativa muy divertida y diferente. El juego con las velas puede resultar muy excitante, pero hay que ir con mucho cuidado, ya que puede llegar a ser peligroso. Hay que saber qué tipo de cera usar, en qué zonas y de qué manera. Si no, podríamos llegar a causar quemaduras graves a la otra persona. Otra forma de jugar con las velas es utilizándolas para darle un masaje sensual a tu pareja. Existen velas elaboradas especialmente para este fin. Y recuerda que las herramientas más poderosas contra el aburrimiento del amor para toda la vida, para amarnos más, no cuestan. La naturaleza te los da con 4 elementos: el agua para humedecerte, el aire para secarte, el fuego para sentir calor y la tierra para sentirte vivo y florecer. Bajémonos de la cama, aterricemos al piso y ahí a jugar, a darnos besos, susurrando, lentamente, despacio, con cuidado, sin prisa, sin pausas, besos terrenales en la tierra. Y que el 5.º elemento en su relación de pareja sea el amor. Y recuerda, para amarnos más, utilicemos el órgano más poderoso que tenemos, nuestro cerebro. Y las fantasías sin límites, por supuesto. Ya está aquí el dúo dinámico que nos lleva cada semana a pasear. Y según entiendo, esta semana hay lectura, bebida, comida y ¿qué más? Y teatro.
A ver, ¿quién empieza? Pati, buenas noches. Queremos invitar al público a que vaya este fin de semana al Centro Nacional de las Artes. Está la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Hay música, hay teatro, hay libros, hay pintura, hay de todo para que vayan con sus familias sábado y domingo para ver la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Perfecto. Y luego, Bola, tú te fuiste a Los Placeres. Bueno, también está la cervecería Vista Hermosa y, bueno, una obra de teatro ahí medio extraña, a cargo de Lidia Margules, la directora de teatro. Y más extraña si te fuiste después de la cervecería. Vamos a verlo todo. Vamos. Estamos en el corazón de la colonia obrera, Manuel José Otón y 5 de febrero, la famosísima cervecería Vista Hermosa. Vienen ustedes para gozar de las delicias de la cerveza, que son las bolas, las cañas, las micheladas. Y luego después de eso tenemos la botana, que es aquí la tradición, con caracoles, caldo de camarón, tostadas con pico de gallo. Toda la botana es gratis, ¿no? Nada más lo que se les cobra del puro servicio de la cerveza. Es una cantina familiar, además. Es un salón familiar Es un para salón todos, familiar. aquí con todos sus hijos y todas las personas que quieran venir. ¿Qué días y a qué hora están De abiertos? todo el año, aquí no se cierra, todo el año de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche está el servicio. Hay música, hay trío de norteños y todo. Los invito a venir, es aquí en 5 de febrero y Manuel Otón 190, cervecería Vista Hermosa. Estuvo deliciosa la botana en una de las cervecerías más tradicionales de nuestra ciudad. Ya me tengo que llevar el bola porque ya no puede seguir comiendo y vamos a llegar tarde al teatro. Una otra cervecita mejor, ¿no? Vamos al teatro. Bueno, vamos al teatro. Estamos con Lidia Margules, directora de la obra de teatro Estación en Movimiento 1.7, Los Perdidos de la Isla de San Luis. ¿Por qué el nombre tan largo? Bueno, es que es un proyecto que implica muchas cosas, entre otras cosas implica 2 obras y esta es apenas la primera. Entonces el proyecto completo se llama Estación en Movimiento y la primera obra se llama Los Perdidos de la Isla de San Luis y la segunda Estación Abierta. Es un proyecto sobre las consecuencias de la emigración en el universo interno del individuo y se origina a partir de un interés prácticamente personal de mi parte. Algo que es muy importante del proyecto es que yo estoy convocando a un grupo de personas, todas las personas involucradas en el proyecto son emigrados que regresaron o emigrados que se quedaron en emigración. El público espera encontrar un espectáculo no anecdótico, no estamos contando una historia lineal. En el Milagro vamos a estar del 5 de diciembre al 15 de diciembre, de jueves a domingo, y en el Bicho del 15 de noviembre al 1 de diciembre, de viernes a domingo. Los invito a todos a ver Estación en Movimiento 1.7, 1.8 y 1.9, Los Perdidos de la Isla de San Luis. Vamos ahora a una entrevista con el subsecretario de Ingresos de Hacienda, el doctor Miguel Mesmacher. ¿Contentos ustedes con su reforma, subsecretario? Porque habrá de saber que hay muchos que están descontentos y otros muy descontentos. Bueno, yo creo, Ricardo, que hay que verlo como un paquete completo, ¿no? Tú seguramente recuerdas cuando el presidente anuncia la propuesta, el presidente anuncia cosas que van más allá del cambio de impuestos. De hecho, en la propuesta se incluye, por ejemplo, componentes sociales muy importantes como una pensión universal, seguro de desempleo, recursos para educación, para complementar la reforma educativa que ya se aprobó. Anuncia también un programa contracíclico de un estímulo muy importante el próximo año para reactivar la demanda interna y con eso compensar un entorno internacional que sigue siendo complicado, pero obviamente esas cosas se tienen que sustentar en mayores ingresos del sector público. Obviamente de algún lado tienen que salir los recursos para poder cubrir la pensión universal o este seguro de desempleo, y es en ese sentido que viene la propuesta de los cambios en la parte de los impuestos.
Realmente, pues nosotros estamos contentos con la propuesta, vemos que es una propuesta sustentada en buena medida en cubrir muchos de los boquetes y los tratamientos especiales que, como tú sabes, pues tiene nuestro sistema impositivo. Obviamente, pues quienes tenían algunos de los beneficios asociados a algunos de estos regímenes especiales o tratamientos especiales, pues obviamente que pueden no estar del todo de acuerdo con los ajustes, pero pues nosotros creemos que lo que estamos haciendo con la reforma es, por un lado, intentar establecer un piso parejo para todo el mundo y por otro lado, sí con un componente de progresividad importante, sí bajo una lógica de que pues, quien tiene más ingresos y más recursos, pues es justo que tenga una mayor contribución a la recaudación pública. Ahora, en este punto dicen los señores del dinero que no les molesta tanto que haya nuevos impuestos a las utilidades accionarias o a quienes juegan en la bolsa, sino que es una reforma que afecta a los pobres, va contra la clase media y que además no es una reforma productiva, es decir, para incentivar la productividad que hace falta para el crecimiento y el desarrollo del país. Bueno, con respecto a posibles afectaciones, obviamente sí hay ciertos incrementos en la tasa de impuesto sobre la renta, pero en lo que se termina aprobando en el Congreso, aplica una tasa de 32% para quien gane más de 750,000 pesos al año. Estás hablando de alrededor del 0.5% de la población. Después en el Congreso se establecen algunos niveles adicionales, llegando hasta una tasa de 35% para quien gana más de 3 millones de pesos al año. Yo creo que eso está muy lejos de ser clase media y de hecho cuando vemos las estadísticas del INEGI, pues estamos viendo que eso representa el 0.02% de los asalariados. Entonces, claramente pues es una reforma que yo creo que lejos de estar afectando a clases medias o a clases populares, va a implicar beneficios muy importantes para ellos a través de pues, estos elementos sociales que mencionábamos, como la pensión universal, el seguro de desempleo, mayores elementos para educación. Diría que propende entonces la reforma a un México menos disparejo, menos injusto, menos extremo, donde la tendencia era que cada vez menos iban teniendo más. Pues esa es justamente la idea. De hecho, si tú lo ves, esos son estadísticas que no producimos nosotros, son estadísticas que produce la OCDE. La OCDE hace análisis viendo qué pasa con la distribución del ingreso antes y después de los impuestos y del gasto público. Pues México es el país donde mejora menos la distribución del ingreso antes y después de impuestos de toda la OCDE. En México nos ubicábamos antes de la reforma con una mejora en la distribución del ingreso que era la mitad de lo observado en Corea o en Chile, una décima parte de lo observado en Estados Unidos, una quinta parte de lo observado en Estados Unidos, una décima parte de lo observado en Europa, que tienen, como tú sabes, unos estados de bienestar sumamente generosos. Ahora, respecto a la propuesta original planteada por el gobierno del presidente Peña Nieto, ¿qué quedó después de la discusión en el Congreso? ¿Un Frankenstein, una reforma light o se merece el título de reforma hacendaria? Nosotros creemos que sí, que es una muy buena reforma y yo te diría que de hecho buena parte de la recaudación se preserva. De hecho estamos esperando que en 2014 tengamos una recaudación adicional asociada a la reforma de 1 punto porcentual del PIB y que para 2018, conforme vaya teniendo más efecto algunas de las medidas que se incluyeron, que lleguemos hacia 2,5 puntos del PIB desde el punto de vista de recaudación adicional asociada a la reforma. Entonces, nosotros sí estamos convencidos que es una muy buena reforma, que tiene cambios estructurales importantes y que deberá de contribuir a través ya del uso que se le dé a los distintos recursos de manera importante al desarrollo del país. Ahora, ya me llama la atención que es no solo una reforma recaudatoria, sino es una reforma en algún sentido conductual, en el sentido social. Por ejemplo, es el caso de
la comida chatarra y los refrescos? Bueno, aquí como tú sabes, el problema de obesidad está siendo un problema de salud pública muy serio en México. Y desde el punto de vista de la diabetes, observamos unas tasas de mortalidad que son alrededor de 6 veces lo que se observa en la OCDE, y somos el segundo caso desde el punto de vista de diabetes adulta. Entonces, eso implica que pues sí estamos pasando por una situación de una crisis seria desde el punto de vista de salud pública, y que eso pues requiere de acciones como las de impuestos o también de acciones pues desde el punto de vista de gasto público. Aquí algo muy importante que se hizo en el Congreso es, se decidió que los recursos provenientes de estos impuestos se van a destinar a proveer de agua en las escuelas, a infraestructura, también para llevar agua a los hogares, actividades deportivas, que es muy importante, y eso se complementa con toda una estrategia armada por la Secretaría de Salud para ir también complementando esta estrategia con otras acciones. Otra crítica, endeudarnos más para gastar más y corrientemente, o sea, en gasto corriente. ¿Para qué quiere tanto dinero el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y su secretario, su jefe, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray? Bueno, aquí, Ricardo, yo creo que hay que entender, el endeudamiento público es una herramienta. La puedes utilizar bien o la puedes utilizar mal. Y es como el crédito que consigue una familia. Una familia puede pedir crédito y utilizarlo para pues, acumular activos, para comprar una casa, un automóvil o algún otro tipo de activo, o también pues, puede endeudarse simplemente para consumir. Nuestra Constitución establece que el endeudamiento público solamente puede ir para inversión en infraestructura. Entonces, para eso se está pidiendo un déficit de 1,5 puntos del PIB el próximo año, justamente con la idea de lanzar un programa fuerte de inversión en infraestructura y con eso reactivar el sector de construcción y la demanda interna en un entorno donde, pues la verdad es que la situación en los Estados Unidos y en Europa sigue siendo sumamente compleja, también en otros países emergentes. Entonces, de ahí que todos los recursos se van a estar destinando a inversión, eso es importantísimo y es una muy buena aclaración y pregunta que haces en primera instancia. Y en segunda instancia, se está buscando que estos recursos nos permitan tener un crecimiento más rápido. Ahora, algo que es muy importante es notar que el monto de déficit de endeudamiento que se está pidiendo es un monto relativamente chico, 1,5% del PIB, y que además ese monto se va a estar volviendo más chico en los siguientes años. De hecho, en nuestros documentos oficiales literalmente se establece que ese déficit bajará a 1% para 2015, a 0,5% para 2016 y después a un presupuesto equilibrado para 2017. Hay otro tema que es fundamental. Estamos ya transitando, acabamos de transitar la reforma hacendaria, se nos viene la reforma energética y hay algo que le toca a usted de esta reforma energética. ¿Hasta qué punto es crucial el cambio de régimen fiscal, no solamente para Pemex, sino para todo el país? Porque, pues hasta donde alcanzamos a ver muchos, no vemos ningún otro instrumento tan importante, si es bien usado, si está bien usado, como Pemex, para cambiar el rumbo, la gran tendencia del país y darnos otra vez una gran viabilidad y un desarrollo alto y sostenido. ¿Qué tan importante será esta parte de la reforma fiscal para Pemex? Nosotros creemos que es muy importante, Ricardo, y de hecho, nosotros incluso cuando presentamos esta propuesta de nuevo régimen fiscal para Pemex, nosotros dejamos muy claro que creíamos que esto era necesario, pasase lo que pasara con la reforma energética. Es decir, si la reforma energética procede o no procede, en cualquier caso necesitamos hacer esta reforma del régimen fiscal de Pemex. ¿Por qué? No necesariamente es que en algún momento le hemos estado cobrando más a Pemex de lo que le llegan a cobrar en otros países. ¿Matar la gallina de los huevos de oro? Un poquito. Entonces, digamos, sí, de todas maneras quedan recursos para Pemex, pero realmente hay que abrir posibilidades para que Pemex se quede con una mayor parte de los ingresos petroleros
y que lo puede estar reinvirtiendo en toda una serie de procesos nuevos ya con una perspectiva de más largo plazo. Hoy realmente, dado el régimen fiscal que tenemos, realmente corresponde a una visión muy de corto plazo de estar tomando todo lo que se pueda en el corto plazo de la paraestatal, de la empresa, sin realmente tener una buena visión acerca de qué puedes hacer en el largo plazo con Pemex y de reconocer que muchas veces pues tiene mucho más sentido el estar reinvirtiendo recursos que te vayan a llevar a mayor producción y a mayores ingresos hacia adelante de lo que tienes hoy en día, siempre reconociendo obviamente que a fin de cuentas pues los recursos son del Estado y quien es dueño de Pemex es el Estado, ¿no? Como que luego hay esta discusión un poco equivocada de pues es que el Estado le quita demasiado, o el gobierno federal le quita demasiadas cosas a Pemex. Pues no, Pemex es tuyo. Entonces realmente la discusión debe de ser, bueno, ¿la manejas con una visión pues más recaudatoria de corto plazo o haces una reforma fiscal que te permita tener flexibilidad y ir adoptando una visión de más largo plazo en el manejo de la empresa? Subsecretario, no sé si hay algo más que usted le quiera comentar para quienes nos están viendo y escuchando que se preguntan cómo nos va a ir el año que entra, si va a haber un poquito de más lana en la calle, si se van a crear empleos, en fin, lo que usted quiera complementar, quiera puntualizar que no le haya preguntado. Bueno, yo te diría, Ricardo, es muy importante, ya hoy en día ya empezamos a ver algunas mejoras en actividad económica en algunos sectores económicos y sí tenemos una fuerte expectativa de que el próximo año vaya a ser un año con mucho mayor crecimiento económico, un mayor empleo, una mayor generación de empleos y que ya después pues vaya siendo un proceso que se vaya volviendo más fuerte hacia adelante, que vayamos observando una aceleración del crecimiento económico incluso en los próximos años, eso sustentado en un adecuado manejo de las finanzas públicas, en este estímulo contracíclico y también en un entorno internacional que se espera que vaya mejorando gradualmente durante los próximos años. Subsecretario Mesmacher, muchas gracias por esta conversación. Encantado, Ricardo. Gracias. Este año se cumplen 90 de la muerte de Francisco Villa, un emblemático revolucionario mexicano. Y Alberto Barranco Chavarría nos lleva en sus crónicas de la ciudad a ver el paso del Centauro del Norte por el cine. Vamos a verlo. La carcajada rebotaba histérica entre los breñales y nopales en medio de una espesa polvareda. Mi general Francisco Villa provocando bocanadas de bilis entre los camarógrafos güeritos al cabalgar hasta desbocar su caballo Pinto, soltando de pasadita algunos balazos. Así no, don Pancho, despacio, despacio. Aprendiz de actor. Estrellita en ciernes, el guerrillero más famoso de México había firmado en 1914 un contrato con la Mutual Films Corporation para hacer una película de su vida. El Robin Hood mexicano, el Napoleón de las causas de los pobres. El susto de la cámara, el griterío de los gringos, el alboroto de la parafernalia, lo había doblegado una oferta irresistible, 25,000 pesos oro para la causa. Y Pancho Villa fue el primer Pancho Villa en la pantalla grande. Y aunque las batallas eran desabridas para las emociones reclamadas, ¿qué le hace si las chorreamos de sangre en los estudios? Ahora que la obligación de Villa era aplazar los fusilamientos de las 5 a las 7 de la mañana para aprovechar la luz y de la tropa vestirse con uniformes Made in USA. Algunas escenas se aprovecharían para un documental sobre la guerra civil en México proyectado en las pantallas inglesas. ¿Qué importa si tras la invasión de Columbus, que provocaría la famosa expedición punitiva del ejército de Estados Unidos, Villa se convertiría en el salvaje sediento de sangre americana? ¿Qué importa si se ridiculizaría en una película de acción como Pancho López, un cruel asesino que mata por matar? El escenario vivo, la decena trágica, la velación de los restos de mi general Emiliano Zapata, la entrada de las tropas villistas y zapatistas a la capital. La catarata ha provocado más de 250 películas, llevando Sevilla la mayor parte de las carteleras. Despacito, don Pancho. Para Animal Nocturno, una crónica de Alberto Barranco Chavarría. Ricardo Obert, ¿a dónde nos llevas hoy de aquí y de allá? Tocayo, pues nos vino a visitar, a presentar 2 libros, un personaje de la
política del Perú, y yo diría que de la política mundial también, el señor Alan García. Quien fuera presidente. 2 veces de Perú, y por ahí las malas lenguas dicen que en el 2016 va por la tercera. Así es que una charla con el doctor Alan García, muy interesante, por cierto. El doctor Alan García visita México desde Perú y está hoy aquí con nosotros con el animal nocturno. Doctor García, muchas gracias. Muchas gracias al animal nocturno. Pizarro era un analfabeto. Lo único que hacía era un cazador de esclavos en Centroamérica. Nada más pudo hacer en su vida. Pero fue más inteligente políticamente. Pizarro no tuvo noche triste. ¿Por qué? Porque Pizarro manejaba mejor a sus lugartenientes. Yo no soy pizarrista. Soy peruano, soy indígena. Siempre me revuelve un poco la sangre que vinieran otras gentes de otras tierras. Tampoco soy antipizarrista, porque yo estudio a las personas en su tiempo. ¿Y por qué no soy antipizarrista? Porque Pizarro llegó en 1532. Antes quisieron llegar otros que no pudieron. Pero si no hubiera sido Pizarro, sería el señor Niño, sería el señor Jiménez, 20 años después, 40 años después. Era Europa que hacía su globalización geográfica. Era inevitable. Ni Cortés ni Pizarro tenían la culpa. Son el apellido de una expansión que necesariamente iba a producirse. Pero a los seres humanos nos gusta odiar a las personas y no analizar los procesos históricos. Quien compra este libro, ¿qué se va a llevar? Un curso de teoría política a través de una persona, demostrando que a pesar de ser una persona odiada, puede tener condiciones y calidades políticas, con inteligencia, planificación, organización, memoria, constancia, que son reglas de la política y de toda la vida. Uno puede lograr grandes objetivos. La palabra es una riqueza que todos tenemos y la tenemos hace 300.000 años para comunicarnos entre los protoseres humanos. Hace 5.000 años aprendimos a hacer grafías y escribir, pero hemos sacrificado toda la comunicación oral por la palabra escrita, y creo que en eso estamos equivocados. A través de la comunicación oral hay espontaneidad, se transmite la personalidad total. Nosotros no tenemos solamente inteligencia lógica, tenemos inteligencia musical, inteligencia espacial, de gesticulación del cuerpo, de comunicación y otro tipo de inteligencia. Todo eso se traduce como personalidad a través de la comunicación oral y de alcanzar la plenitud por esa creación y de alcanzar el éxito, el prestigio de poder dirigir una conversación o una multitud. Yo creo que el futuro es de la Alianza del Pacífico, por lo menos en los próximos 20 años, después yo no sé. La muerte lo sabrá, pero el futuro por el crecimiento y estoy seguro por la justicia social y contra la pobreza va a ser de esta zona. Doctor García, muchísimas gracias por su tiempo y ahí lo tienen, Alan García en México para el animal nocturno. Muchas gracias. Gracias a usted. En Polonia ha sido descubierto un antiguo cementerio fuera de lo común, un cementerio de vampiros. Este es el reporte de José Luis Belmar desde algún lugar de Europa. Vamos a verlo. Gran sorpresa se llevó un grupo de arqueólogos en Polonia cuando este verano encontró en la ciudad de Gliszyce un cementerio de vampiros que hasta la fecha solo formaba parte de una más de las leyendas polacas. El cementerio tiene más de 5 siglos de antigüedad y albergaba tumbas con 44 cuerpos, 17 de ellos decapitados, cuyos cráneos fueron colocados entre sus piernas o sobre sus hombros. La escena que presenció el grupo fue una del tipo de una escena sacada de una gran película de horror. El macabro método de sepultar no es más que un ritual de finales de la época medieval que fue practicado en Europa del Este para enterrar a supuestos vampiros después de que fueron ejecutados. El hallazgo ocurre un año después de que otros arqueólogos encontraron cerca de un monasterio en Sosopol, costa búlgara del Mar Negro, 2 cadáveres cuyos pechos fueron atravesados con gruesas varillas de hierro.
Creemos que los esqueletos pertenecen a personas acusadas de vampirismo y fueron ejecutadas con una espada por un verdugo especialista, declaró uno de los autores del descubrimiento, Jacek Pierzak, al ser entrevistado por la televisora polaca TVN24. Pierzak agregó que eran personas diferentes a la mayoría, pues unos estaban enfermos, otros jorobados y unos demasiado altos o demasiado bajos. Eran personas, agregó Jacek, que servían como chivo expiatorio cuando llegaban amenazas como la peste o el cólera. Esta forma tan brutal de enterrar refleja una antigua creencia eslava, según la cual los inmortales deben ser enterrados en esa forma para evitar que pudiesen resucitar y volver al mundo de los vivos. Desde algún lugar de Europa, José Luis del Mar les desea un buen fin de semana. Viviana Belsazo, a ver, este caso que nos presentas es para los analistas políticos o para Sherlock Holmes o para quién? Yo creo que para ninguno de los dos. Está complicadísimo de resolver. A ver, Ricardo Rocha, un avión mexicano que llega a territorio, frontera entre Colombia y Venezuela, pero del lado venezolano, territorio de las FARC, donde controlan los narcotraficantes gran parte del lugar, aterriza y lo incendian las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Y los pasajeros, los tripulantes, qué? Pero después nos dice Maduro que el avión va repleto, full, como él dice, de coca. ¿Quién va a llevar cocaína de México del norte hacia a Venezuela? el sur? Bueno, a ver, el extraño caso del avión destruidito. A ver. La aeronave mexicana Hawker 25, matrícula XB-MGM, fue incinerada por las Fuerzas Armadas de Venezuela en la localidad de Apure, muy cerca de la frontera con Colombia, poco después de que los pasajeros y pilotos abandonaran el avión. Nosotros nos enteramos por Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, ya que tuiteó una foto del avión quemado. Al ser cuestionado Nicolás Maduro por autoridades mexicanas el por qué Fuerzas Armadas de Venezuela habrían incinerado el avión, respondió que porque se encontraba repleto de cocaína. Y llegó una comunicación de la Cancillería de México pidiendo explicaciones. Yo le dije al canciller que le diera todas las explicaciones, pero que tratáramos que el presidente mexicano supiera que estaban abogando por un avión que estaba full de cocaína. ¿Quién va a querer llevar cocaína de México a Venezuela en la frontera con Colombia si es precisamente de ahí donde parte buena parte de la cocaína que se consume en el mundo? ¿Por qué llevar 5 o 3? Bueno, ni siquiera se sabe cuántos volaban en ese avión si se quiere utilizar el espacio con droga. ¿Quién destruye en tierra un avión supuestamente utilizado en el tráfico de drogas, perdiendo así toda prueba pericial? El dato es que este avión aterrizó en una región de intenso tráfico de cocaína y de estrecha relación entre narcotraficantes y miembros de las FARC con militares venezolanos y fue quemado para no dejar evidencia alguna de quiénes podrían ser sus pasajeros. Circuló la versión de que en ese avión podría ir Rafael Caro Quintero. Es casi imposible de confirmar esa información, pero lo que sí es un hecho es que alguien a quien las autoridades venezolanas están protegiendo viajaba en ese avión. Y el presidente Maduro no nos está diciendo la verdad. El presidente de Venezuela dijo que no es la primera aeronave tomada por el gobierno venezolano, pero es la primera sin duda que destruyen en tierra sin dar explicación sobre la carga y lo sucedido con los pasajeros y los pilotos. ¿A quién o qué están ocultando las autoridades de ese país? Los cuestionamientos no son únicamente para Venezuela. Es evidente que personas en México tuvieron que haber sido cómplices para que ese avión pudiera despegar. El Hawker 25 salió de Querétaro, donde los pasajeros abordaron con pasaportes falsos, incluyendo a los pilotos. El plan de vuelo no indica qué escala se haría, pero ese tipo de avión no tiene la autonomía para volar 8 horas sin abastecerse de combustible. Ahora se dice, pero tampoco está comprobado, que voló hasta las Antillas holandesas y luego hacia un poblado de Honduras. ¿Y de ahí regresó a Venezuela? Son demasiadas preguntas sin una respuesta seria, ni aquí ni allá. Gracias, como siempre, Astrid Haddad. Gracias, la mujer que es una obra de arte completa. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto. Qué honor estar aquí con ustedes. Para nosotros una enorme alegría,
porque además nos traes una muy buena noticia, que es este disco estupendo. Este que tengo aquí, óigame usted, Vivir Muriendo. Vivir Muriendo. Titulito, ¿eh? Qué titulito, porque yo digo que cuando llegamos a este mundo ya estamos partiendo para el otro. Compramos mientras vivimos y ahorramos cuando morimos. Entonces, como nuestra vida es tan fugaz como rastro de nube en el cielo, hay que beber lo que podamos, bailar lo que aguantemos, amar mientras vivamos y gozar mientras estemos. Porque nadie saldrá vivo de esta tierra. Por favor, nos tienes que dar como receta. Exacto. Es una receta para levantarse todos los días y hacer eso, ¿eh? Por Seguirla al supuesto. pie de la letra. Me encanta. Sí, la verdad. porque en este disco, aunque se habla de la muerte, es una forma distinta, por eso no tiene algo horroroso, está de blanco, porque el blanco para los mayas es transformación. Adentro tiene mariposas, porque para los aztecas la mariposa era, cuando tú morías, te convertías en mariposa, o sea, salías del capullo y ya eras un ser libre. Oye, y retomando lo que decía Rocha de la receta, ¿qué viene en el menú? No, hombre, vienen unas canciones, hay una de Rafael Mendoza que se llama Décimas, que no le he podido cantar en ningún lado porque tiene palabras altisonantes, pero tiene el verso, es Rafa bellísimo. es de los troveros más es un súper trovero. Acabado, sí. y habla precisamente de que la muerte es ineludible, pero lo hace con un humor y con un gusto exquisito. Aquí hay varios tipos de muerte, está la muerte chiquita también, esa que cuando la sientes te comunicas con el universo, ya sabes más a cuál me refiero, ¿verdad? Claro. Está también la muerte del angelito. Ajá. Está la muerte de Cerró sus ojitos Cleto, de Chava Flores. Que fue la que oímos al principio del programa. Está 2 horas de balazos también, porque nosotros no llevamos 2 horas, sino llevamos como 60,000 horas desde que empezó la lucha. Sí, exactamente. Ridícula. Hay una canción de Fernando Rivera Calderón muy hermosa que se llama A mí me mató la vida, con mucha sabiduría, porque no es la muerte la que nos mata, es la vida. Claro. Ándale. Oye, puros cuates, además, qué bello disco, qué bello disco. Y a propósito del repertorio, que Astrid siempre se ocupa con mucho cariño y mucho cuidado, esta canción que vamos a oír ahorita creo que tiene su historia, es muy curiosa. Tiene una buena historia, porque a mí me la dieron y estaba entre las canciones prohibidas de la época de Franco. Ándale. Yo escuché la canción y como la letra se parecía un poco a Boda Negra, le quité toda la letra. Y me dio mucha risa porque dije, ¿por qué estaba prohibida si no dice nada? Es una canción que, en esos no tiempos, decía, cualquier nada. Alusión, por remota que fuera al generalísimo, sí, pero no era tenía muy mal que ver vista, nada, ¿no? pero pensaron que Rascayú era Franco, así que prohibieron la canción. Y yo lo que hice fue retomar la canción, cambiarle todo, dejarle nada más lo que es el corito de Rascayú, Cuando mueras, ¿qué harás tú? Y entre Rossini y Ovela Chao y otras cosas con el arreglo de Ricardo Martín quedó esta canción que es una joya. Y creo que Franco se revolverá en su tumba. Ojalá. Bien hecho. Bueno, y no se pierdan Vivir Muriendo. Y el 6 y 7 de diciembre en el bar El Vicio voy a estar. Ahí estaremos. Venga, muchas gracias. Saludos a las reinas chulas. Gracias siempre, Astrid. Gracias, reina hermosa. Astrid Jalado, óigame.
mi sos mediato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Miau, 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 wow, 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 miau, 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 wow, 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 miau, Rescayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rescayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rescayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Y así llegamos al final de este que es su Animal Nocturno y los esperamos aquí la próxima semana al filo de la medianoche. Hasta entonces.